Es un gusto saludarles en esta tarde a cada uno de ustedes presentes y a cada uno de los que están mirando esta, esta transmisión en diferentes partes del mundo. Qué fácil es decirlo, hermanos, y en años atrás pues era algo bien difícil. Pero gracias a Dios que nos da esta oportunidad y gracias a Dios que su mensaje está llegando a muchos lugares a distancia de aquí. En esta tarde quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios en San Mateo, capítulo 24. Libro de San Mateo, capítulo 24. Leo el versículo número 7. Está hablando de las señales del fin. Y en el versículo 7 dice así: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos predicado más de una vez que lo que dice el libro de San Mateo ya pasó, pero hemos predicado que va a volver a pasar. Antes de la venida de Cristo, hermanos, antes de la venida de Cristo, se habla que vendrá pestes y habrá hambres. Hemos hablado de las otras señales, creo que un poco más, pero en esta tarde vamos a pensar lo que serán las pestes y lo que serán las hambres. No sé, cuando tú piensas en hambres, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la cabeza? No sé si algún día, por razones de trabajo, por razones de algún viaje, has tenido la necesidad de comer, tienes mucha hambre, pero no tienes en ese momento qué comer. No sé si en alguna ocasión ha pasado esto. Y si esto ha pasado, mi pregunta es, ¿qué tan bonito es tener hambre, hermanos? ¿Qué tan bonito es tener hambre y no poder tener en ese momento comida? ¿Será algo agradable? Hay una palabra que está relacionada con con hambres, hambrunas. ¿Cuántas de las veces, hermanos, de que tú tienes uso de razón, ha pasado una hambruna en tu vida? Me atrevo a pensar que por lo menos los que estamos aquí, que nos conocemos, creo que no hemos pasado una etapa de hambruna, no hemos pasado una etapa de hambres. Alguien por ahí puede decir, es que yo en mi casa no tenía que comer y pasé un día sin comer. Pero cuando hablamos de hambres y hablamos de hambrunas, no estamos hablando de un día. Alguien tal vez hasta puede decir, bueno, yo en mi casa pasaba hambre porque únicamente comía lo más sencillo, puro frijol en algunos países. Algunos tal vez pueden decir, únicamente yo comía tortilla, no tenía otra cosa. Hermanos, pero eso no es hambre, eso no es hambruna. Hambre significa que no tengamos nada. Hambruna significa que no tengamos nada, no por un día, sino por muchos días y tal vez meses. Y cuando miras, hay gente que está muriendo porque no tiene que comer. Y mirar a tu familia, mirar a tus hijos en esa situación, sin duda alguna, hermanos, es algo desastroso. Esto es una pequeña idea de lo que pudiera ser una hambruna, lo que pudiera ser las hambres que menciona la Biblia, que sucederán un poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué con la peste? ¿Qué con las pestes? ¿Qué significa pestes? ¿Tenemos una idea de lo que es la peste? Enfermedades. Miren, hermanos, la palabra pestes es un sinónimo de lo que le llamaban pandemia.
Y esto significa un determinado número de muertos por aquella enfermedad. Eso es una pandemia, eso es una peste. Una enfermedad que mata a mucha gente y que no se encuentra un tratamiento al 100% efectivo para la enfermedad. Y que aun cuando se encuentra ese posible tratamiento, vemos que la enfermedad avanza más rápido y mata mucha gente. Y la pregunta en esta tarde es, ¿qué tan preparados estamos para una situación de hambre, hermano? ¿Qué tan preparados estamos para una situación de peste? La palabra de Dios nos asegura que un día va a venir, un poco antes de la segunda venida de Cristo. Y todos estamos predicando hoy en día que la segunda venida de Cristo está próxima. Así es que un poco antes de que venga Cristo, pues puede ser que tengamos que pasar una etapa de hambruna, una etapa de hambre. Todos conocemos lo que ha pasado recientemente en países como Venezuela. Si hemos visto hasta qué grado ha llegado el hambre. Los que más tuvieron en algún momento, que eran los soldados, eran los señores de la Sedena, como se les llama en algún lugar. Era aquellos que tenían la posibilidad de ir a los botes de basura a buscar algo que comer. Eran los que más tenían. Así es que, hermanos, ya nos podemos dar cuenta de lo que puede ser una hambruna, lo que puede ser las hambres. La buena noticia en esta tarde, hermanos, la buena noticia es que si hoy tú y yo nos preparamos, esa hambruna nos puede dañar, pero no tanto. Esas enfermedades, esa peste o pestes que vengan, nos pueden dañar, pero no tanto. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la razón por la que la hambruna nos puede dañar mucho? Hermanos, no sabemos comer. En la mayoría de los casos, estamos comiendo de más. Imagínate, viene una hambruna. Yo estoy acostumbrado a comer en exceso. Hay alguien a mi lado que está acostumbrado a comer lo que es. Come lo que es, come poco. Y yo como en exceso. ¿A quién le va a dañar más? Así es. Hoy tenemos que tomar conciencia de esto y hacer tal vez algunos cambios. Además, hermanos, ustedes y yo sabemos que el comer en exceso no es algo que Dios aprueba. Ustedes y yo sabemos que el comer en exceso hace que nuestro cerebro se embote, el discernimiento sea menos, el entender la palabra de Dios es menos. Por eso hay muchas razones por las que hoy en día tenemos que estar haciendo cambios para que comamos solamente lo necesario. Hoy en día tenemos que estar haciendo cambios para que comamos, bebamos y hagamos todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Hoy tenemos que vigilar cuánta comida comemos y hoy tenemos que vigilar qué comida comemos. ¿Se entiende la diferencia? Cuando tú y yo aprendamos a comer de una manera razonable, de una manera temperante, entonces sabes que hasta vas a poder hacer muchas cosas que hoy no puedes. Tu memoria se va a hacer más brillante, vas a aprender mejor las cosas, ¿sí? Te vas a desarrollar más en lo espiritual, te vas a desarrollar más en todos los aspectos de tu vida. Y algo importante, hermanos, que tú y yo conocemos, es que entre menos comamos, siempre y cuando no vayamos a un extremo, a comer poco, menos de lo que necesitamos, tú y yo sabemos que las enfermedades que lleguen a nosotros van a ser menos o más. Menos enfermedades. Menos enfermedades. Por eso, miren las bendiciones que Dios quiere darnos cuando nos dice qué comemos, qué debiéramos de comer, a qué horas debiéramos de comer
y cuánto debiéramos de comer. Y cómo debiéramos de comer. ¿Cuántas bendiciones hay ahí, hermano? Todo eso en la palabra de Dios, ahí lo trae. Ahí lo trae. Sí. Así es que bueno, en esta tarde estamos analizando un poquito lo que pudiera ser una hambruna, lo que pudieran ser pestes en nuestros días. Sabemos que de cada 10 enfermedades, ¿cuántas entran por la boca, recuerda? ¿Cuántas? De cada 10 enfermedades, 9 entran por la boca. Por eso debiéramos ser cuidadosos en lo que comemos. ¿A qué hora comemos? ¿Cómo comemos? ¿Despacio o rápido? ¿Tenemos la mala costumbre de tomar agua en las comidas? Mejor sería que la dejáramos. ¿Tenemos la mala costumbre de tomar cosas muy calientes? Mejor sería que los dejáramos. ¿Tenemos la costumbre de tomar cosas muy heladas? Mejor sería que dejáramos esto, hermanos, que no nos va a traer salud, sino nos va a traer enfermedades. Vamos a Levítico, capítulo 3, versículo 17. Levítico 3, versículo 17. Y quiero traer a su mente un texto diferente a este, en lo que ustedes buscan Levítico, y es un texto conocido por muchos. Dice Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así es que Dios está interesado en que tú prosperes en salud física, en salud mental, en salud emocional y en salud espiritual. Es el interés que tiene Dios. Y muchos son los consejos que encontramos en la Biblia para que tú puedas lograr esto, para que yo pueda lograr esto. Y miren, Levítico 3, versículo 17, dice así: estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. No sé, hermanos, qué tan difícil está de entender este texto. ¿Qué sucedería si todas aquellas personas que hoy se encuentran enfermas del corazón, aquellas que se encuentran enfermas de obesidad, aquellas que se encuentran enfermas de diabetes, del hígado, hipertensión, cáncer? No sé, hermanos, ¿qué hubiera sucedido en sus vidas si hubieran encontrado este texto y lo hubieran puesto en práctica años atrás? Aquellos que me están viendo, tengo que hacer esa aclaración porque en los videos, si ustedes se dan cuenta, me veo gordo, mucho más de lo que estoy. Entonces, bueno, hago esta aclaración para que no van diciendo, bueno, me está diciendo que no se debe comer grasa, ¿cómo está? Pero los que están aquí se dan cuenta, bueno, que no estoy tan gordo como me veo. ¿Qué hubiese sucedido en la vida de esas personas, hermano? Si hubieran encontrado este texto y lo hubieran puesto en práctica. Posiblemente esas enfermedades que ahora tienen, no las tendrían. Hay una información que algunos hemos visto. ¿Cuánto daña los aceites vegetales? ¿Quién lo ha visto? ¿Cuánto dañan los aceites vegetales? ¿Cuánto daña la grasa animal? ¿Cuánto dañan todas las grasas? Por eso, si ustedes se dan cuenta, en este texto de Levítico, noten ahí que no especifica de qué grasa, de qué grosura. Ahí habla la grasa en forma completa. Si hay alguna grasa que debiéramos de comer porque es saludable y hasta el cuerpo la necesita, es la grasa de las nueces, es la grasa de las almendras, es la grasa del aguacate, es la grasa de los pistaches, es la grasa de la mayoría tipo de semillas, o la mayoría de semillas. El coco, pues no se diga. ¿Sí? Hermanos, ¿dónde vas y dónde vamos en nuestra alimentación?
Miren la trampota del enemigo. Conocemos en algún momento que la carne de puerco no la comemos, la dejamos. Y conocemos muchas cosas relacionadas con la alimentación y ya las dejamos. Pero tal parece, hermanos, que llegamos al asunto de la grasa y ahí nos detenemos. Ya no avanzamos más. ¿Sí? Ojalá tú ya hayas avanzado. Ojalá estés haciendo planes siquiera para avanzar y dejar atrás lo que son grasas, porque no hay alguna duda de que la grasa esté causando tantas enfermedades. Cuando tú ves esa información de cuánto causan los aceites, cuántas enfermedades causan los aceites vegetales, de veras te quedas asombrado, te quedas asombrada, porque son muchísimas enfermedades. Y las menos peligrosas tienen que ver con la inflamación. Son las menos peligrosas, porque de ahí para allá hay muchas que tienen que ver con ataques al corazón, tiene que ver con enfermedades cancerígenas y tiene que ver con muchas enfermedades feas. Si algún día hubiéramos encontrado este texto y lo hubiéramos puesto en práctica, hermano, de veras que hubiéramos avanzado mucho hubiéramos avanzado ya. Es un texto sencillito. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Será que en la actualidad hay gente que come sangre? ¿Será que en la actualidad hay gente que come sangre de puerco? ¿Sangre de iguana? ¿Sangre de tortuga? ¿De cocodrilo? Y entonces este texto dice Dios, el que hizo nuestro cuerpo, el que sabe y conoce todo de nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace mal, Él dice que grasa y sangre no debiéramos de consumir. Hermanos, les invito a que hagamos planes para dar un paso adelante. Yo sé que ustedes ya dejaron muchas cosas y qué bueno, pero es necesario. Si tú no quieres ver enfermedades graves en tu familia, es necesario que des un paso más, que tiene que ver con la grasa, tiene que ver con la sangre. De hecho, bueno, los que estamos aquí y mucha gente que nos ve, pues sabemos que no come sangre y qué bueno. Pero me atrevo a pensar que un 60 y tal vez un 80% de aquellos que estamos aquí y de aquellos que me ven, pues sí han comido y están consumiendo mucho aceite, muchas grasas, cosas que dice Dios que no las debiéramos de comer. Y más de una vez vas a encontrar alguna persona que te dice, bueno, esto era para los judíos. Ahora preguntémonos, ¿por qué Dios les dijo a los judíos que no comieran esto? Bueno, una de las razones es porque no quería que su pueblo se enfermara. Amaba a su pueblo de aquel entonces. Y a su pueblo de hoy, ¿qué pasa? También. ¿Sí? Los cuerpos no son diferentes. El cuerpo de los levitas no era diferente al de nosotros. Y alguien más te va a decir así. Los levitas eran sacerdotes. ¿Y tú y yo qué somos? Sacerdotes, de acuerdo a primera de Pedro 2:9, ahí está. ¿Sí? Así es que, hermanos, ojalá con la ayuda de Dios podamos hacer cambios y podamos ver el asunto de la comida como lo que es, algo más serio de lo que hemos visto hasta hoy. Dice la gente que sabe, aquellos que se han especializado en el tema de la salud, en el tema de nutrición, dicen que tomar agua con las comidas no es bueno. Media hora antes hay que tomar el agua, hay que tomar agua pura, hay que tomar agua sin azúcar, hay que tomar agua sin sal, solita y a una temperatura al tiempo, a una temperatura ambiente. Media hora antes. Y ahora cuando tú comes, cuando yo como, después de la media hora, va a ser lento, va a ser tranquilo. Antes de la comida hay que hacer oración. Antes de la comida hay que hacer respiraciones para que tú y yo estemos tranquilos, no estemos preocupados, no estemos asustados.
no estemos con alguna tensión que pudiera evitar que haya jugos gástricos en el estómago. Esto te va a ayudar bastante. El enojo, el susto, la tristeza, todo aquello que está relacionado con una alteración de nuestras emociones, bueno sería que no estuviera. Para eso va a ser la oración, aparte de lo que ya conoces, y para eso van a ser las respiraciones profundas, para que estés tranquilo, no estés preocupado, no estés tenso, y entonces vas a tener una buena digestión. Todas aquellas personas que padecen de mala digestión normalmente andan inflamadas. Todas aquellas personas que padecen de una mala digestión normalmente tienden a tener ciertas características muy parecidas. Por ejemplo, su cerebro no anda del todo bien. Si su sistema nervioso se altera fácilmente. Aquellos que tienen una mala digestión, en la mayoría de los casos tienen insomnio, no pueden dormir. Y hay algo que se llama hiperinsomnio, que esto quiere decir que se duermen más de la cuenta. Muchas de las veces también es por una mala digestión. Una mala digestión. Hermanos, vienen tiempos de hambrunas, vienen tiempos de hambres, vienen tiempos de pestes. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Cómo sería bueno, hermanos? ¿Cómo sería bueno que tomáramos de una manera más en serio lo que hemos tomado el asunto de la comida? Hemos conocido por alguien que sabe mucho de nutrición, hemos conocido que el hacer combinación de frutas y verduras no es bueno. Hemos conocido por alguien que es muy capacitada en el asunto de nutrición, que mezclar frutas dulces con frutas ácidas no es nada bueno. Si alguien está interesado en conocer más de alimentación, quiero recomendar 2 libros. Uno se llama Consejos sobre el régimen alimenticio y el otro se llama Ministerio de Curación. Tenemos uno más que se llama Consejos sobre Salud y tenemos uno más que se llama Temperancia. Ojalá alguien de los que me está viendo puedan ver esos libros y puedan encontrar muchos secretos para que puedan ayudar a la salud de su familia, y entonces se van a ahorrar muchos problemas físicos, se van a ahorrar mucho dinero, porque ahí de una manera muy especial en esos libros nos habla no solamente de la curación, sino de una manera muy especial nos habla de la prevención. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Miren qué dice el versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean desde la mañana. ¿Hay alguna otra versión que cómo dice por ahí? Versículo 16. No, ok. Versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber y no para emborracharse. Comen para reponer sus fuerzas y no comen en exceso. Y miren, hermanos, cómo ahí en estos textos nos habla Dios de la comida de una manera muy especial. Dice ahí en el versículo 16, con un lamento de aquella tierra donde los príncipes desde la mañana se la pasan banqueteando, desde la mañana se la pasan comiendo. Estas personas solamente hacen una comida, pero todo el día, todo el día. El cuerpo está diseñado para que procese una digestión. Pero cuando hay gente que come todo el día, ¿cuántas digestiones hay? Dicen los que saben que cuando hay una digestión en tu cuerpo, el cerebro baja toda la sangre al estómago.
¿sí? Para que esa sangre ayude para el proceso de la digestión. Pero entonces cuando hay muchas digestiones a la vez, es un problema que podemos tronar el cerebro, hermano. ¿Sí? Dolores de cabeza, ¿sí? Y algo simple, dolores de cabeza, porque puede ser algo más grave. Debe de haber unas horas, hermanos, para comer. Unas horas para comer. Y ahora en el siguiente texto vamos a ver que las horas deben de ser regulares. Versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. ¿Qué quiere decir a su hora? Horas regulares. Por tus actividades, tú puedes señalar las 9 de la mañana para desayunar, las 3 de la tarde para comer. Entre comidas, se recomienda no comer nada. Por el momento y por las malas costumbres que hemos tenido, si algo debes de comer entre comidas, que sea una fruta. Nada más. Después de una hora de haber comido, ahora puedes tomar agua, pero no antes. ¿Estamos entendiendo? No es recomendable, como ya dijimos, tomar agua en las comidas, sino debe ser media hora antes o una hora después. Y hay quien dice que es 2 horas después. Cuando tú hagas esto, hermano, cuando tú y yo hagamos esto, vamos a ver cambios muy positivos aún en nuestro estado de ánimo. El sistema nervioso va a estar más tranquilo, no nos vamos a enfermar muy seguido como hoy. Desafortunadamente hay gente que se enferma cada rato. No nos vamos a enfermar muy seguido. ¿Sí? Vamos a tener un dominio propio más grande, una fuerza de voluntad mejor y va a haber beneficios en todos los aspectos. Y un beneficio que no podemos dejar de mencionar es el que vas a ahorrar dinero, porque no vas a ir al médico. No vas a ir al médico, no vas a llenarte de tantas pastillas. Por eso, hermanos, hagamos planes para hacer estos cambios de acuerdo al plan de Dios que tiene para sus hijos. Dice que la comida debe de ser para reponer fuerzas. Aquí está hablando de cantidad, hermano. Debe de ser para reponer fuerzas y no para emborracharse, no para comer de exceso. Por ahí ustedes y yo conocemos una frase que dice así, que a veces comemos para vivir y a veces vivimos para comer. Una de estas frases es correcta y otra de estas frases es incorrecta. Vivir para comer, ¿dónde la ponemos? ¿De qué lado? Incorrecto, ¿sí? Y comer para vivir, en la correcta, ¿sí? Para recuperar las fuerzas, como dice el texto. No sé si en alguna ocasión tú te has preguntado, yo me he preguntado, es algo que tenemos que hacer si no lo hemos hecho. ¿Qué estoy practicando? ¿Como para vivir o vivo para comer? Hermano, ¿quieres conocer a una persona que vive para comer? Esa persona normalmente se va a dormir donde quiera. Y no quiero hablar de nada en especial. No quiero hablar de nada en especial, ¿eh? Sí. Te está viendo, te va a ver. Y entonces, es una realidad. Es una realidad. ¿Sí? La mamá de Patty, mira, ya se acordó de su mamá. ¿Sí? No es el plan de Dios, ni nuestro cuerpo está diseñado, hermanos, para que vivamos para comer. No. Nuestro cuerpo está diseñado para muchas cosas de servicio a Dios y a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Nuestro cuerpo está diseñado para discernir. Nuestro cuerpo está diseñado para poder hacer muchas cosas grandes. Muchos proyectos enormes, pero por no comer como Dios quiere o como Dios nos manda, como Dios nos aconseja, podemos perder muchas, pero muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto, y ahora yo me pregunto,
en nuestra vida de aquí hacia atrás, ¿cuántas bendiciones hemos perdido, hermanos? Y es más, ¿cuánto dinero hemos gastado simplemente porque no hemos hecho buen uso, no hemos tomado en serio lo que Dios nos ha dicho? ¿Habrá algunas excepciones? Alguien puede decir, bueno, yo he hecho todo esto y de todos modos no me ha ido bien, hermanos. Lo admitimos. Cada regla tiene una excepción, pero en la mayoría de los casos se debe a nuestros malos hábitos, malas costumbres que tenemos. Hay unas cositas bien chiquitas así, se llaman cacahuates. En alguna parte les conocen como maní. Y son muy benéficos para mucha gente. Son muy benéficos. Pero más de una vez, exageramos cuando comemos los mentados cacahuates. Y más de una vez hay gente que dice, no los como porque me hacen daño. El problema de esa gente que piensa que le hacen daño porque son cacahuates, le hacen daño porque está comiendo de más. Se está poniendo muchos en la boca, cuando en la boca debe de haber nada más un cacahuate. ¿Sí saben eso? Sí. Por eso está diseñado así, para que tú rompas uno y entonces te lo eches a la boca, lo disfrutes tranquilo y ya después viene el otro. Pero hoy en día, en nuestra comodidad de esta vida, ¿qué hacemos? Ya los compramos como sin cáscara. ¿Y cuánto nos echamos a la boca? Puños. ¿Sí? En las nueces, hermanos, no es la excepción. Las nueces debiéramos de comer pocas. ¿Sí? Son 7, hermanos, son 7 nueces las que dicen los doctores que necesitamos únicamente diarios. Y ahora les va a asombrar esto, lo que estaba investigando, que dicen unos doctores. El número de semillas que debiéramos de comer, semillas de calabaza. 7 semillas de calabaza, es lo que necesitamos. Almendras, 7 almendritas todos los días. ¿Sí? Y la mayoría de nosotros, bueno, un puño, 100 gramos, y algunos hay de medio kilo, medio kilo. Hermanos, miren ahí, pensemos un poquito en el dinero. Si comiéramos nueces conforme el cuerpo necesita, ¿sí? ¿Íbamos a gastar menos dinero o más? Menos dinero. Nos estuviéramos ahorrando ahí para beneficio nuestro y beneficio de mucha gente. ¿Sí? Y entonces, hermanos, 7 semillas, imagínense. Y a veces hasta nos enojamos porque compramos aquí en México 10 pesos de semilla, 15 pesos de semilla, y nos dan un puñito así, y nos enojamos. Pero realmente nuestro cuerpo necesita 7 semillas. Lo que tú le eches de más va a ser por el gusto, va a ser por desperdicio, pero el cuerpo necesita 7 semillas. Son investigaciones que han hecho algunos doctores. Algunos doctores que tal vez me vean, tal vez no estén de acuerdo, pero bueno, los resultados son los que hablan. ¿Qué sucede con el aguacate? ¿Cuánto necesita nuestro cuerpo de aguacate? 1/4, hermano. 1/4. Sí. No un cuarto de 4x4, no, un aguacate. Sí. Y en la mayoría de los casos, a veces escuchamos aquello que nos dice, mira, ¿vas a comer con aguacate? Sí. Bueno, pues mira, ya hay 2 aguacates para que tú te los hagas. 2 aguacates. Nuestro cuerpo realmente necesita 1/4 de aguacate medianito, no grandote, sino medianito. Eso es lo que necesita nuestro cuerpo. Si lleváramos así las cosas, bueno, nos estuviéramos ahorrando dinero. ¿Sí? Una familia de 4 personas, en lugar de consumir 10 aguacates, 8 aguacates, consumiría a lo mejor 2 aguacates nada más. ¿Me hago entender? La mitad o a lo mejor menos de la mitad. ¿Sí? Y hermanos, como estas cosas podemos nosotros ver, podemos analizar y hacer cambios para que el dinero rinda más y comamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Por allá en el libro de 1 de Corintios dice Pablo así, un texto que tal vez ustedes y yo conocemos,
tal vez muy bien, y hace falta que lo pongamos en práctica más de lo que lo hemos puesto, o que pensemos tan solo en este texto cuando vayamos a comer. Versículo 31, 10. Si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú y yo comemos de menos, ¿crees tú que esa comida, cuando se transforme en energía, te va a ayudar para honrar a Dios? A ver, hago otra vez la pregunta porque por allá no sé qué pasó. Si tú y yo comemos menos de lo que debiéramos de comer, cuando esa comida se transforme en energía, ¿va a ser para honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Seguros? Cuando comemos menos de lo que debemos comer. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo vas a andar, hermano? Débil. Débil. Ahora, si tú y yo comemos más de lo que debiéramos de comer, cuando esa comida se transforme en energía, ¿vas a honrar a Dios? No. Tampoco. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te vas a ir a trabajar, te vas a quedar dormido. Allá entre los envases allá te vas a estar dormido. ¿Sí? De los garrafones, allá vas a estar dormido, a lo mejor. Sí. Vas a estar en la iglesia y vas a estar dormido. ¿Dónde está la honra y la gloria para Dios ahí? ¿Cuánto vas a producir en el trabajo? Por eso, hermanos, se requiere que tomemos conciencia y comamos no más, pero tampoco no menos. Deshonramos el nombre de Dios cuando comemos de más, pero deshonramos el nombre de Dios cuando comemos de menos. Por eso el texto es claro: si comes, bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Si hoy en día tú y yo nos preparamos, hermanos, cuando vengan las hambrunas, cuando vengan las pestes, si es que nos toca pasar una etapa de estas feas, hermano, sí vas a sufrir, sí voy a sufrir, pero no de tal grado como si hoy no nos acostumbramos a comer solo lo que se necesita. Hermanos, sinceramente no creo que Dios te dé, cuando llegue ese momento, de manera especial, Dios te dé para que tú comas de más, mientras que hay otros que no tienen nada. No. Dios promete lo que tú necesitas. ¿Sí? Lo que tú necesitas. Porque eso que tú no necesitas, finalmente se transforma ¿en qué? En desperdicio, en basura. Y vaya, hermanos, que si hablamos del desperdicio, también es algo que hoy se está dando. Por políticas de empresas está prohibido, donde hay restaurantes grandes, está prohibido que esa comida se le dé a la gente, está prohibido. ¿Sí? Tiendas muy grandes igual, donde tiran muchas frutas, pero está prohibido que la gente haga uso de esas frutas, de esa comida. Estamos seguros que este no es el plan de Dios. ¿Sí? La situación se está dando cada vez más difícil para ti, para mí. Entras tú a un trabajo y entonces dices voy a ganar tanto y haces tus planes, pero resulta que la primera semana a lo mejor ahorras 300 pesos. En la semana que sigue ahorras 200. En la semana que sigue, ahora siempre vas ahorrando menos. Y llegamos a lo que han llegado muchas personas en países como Canadá y Estados Unidos. Están trabajando de 7 de la mañana, o si no antes, hasta las 8, 9 de la noche, hermanos, y no tienen ninguna moneda alzada, ningún dólar alzado. Y estas personas dicen así: cuando empezamos nosotros a trabajar, ganando lo mismo, había hasta para ahorrar. Trabajando menos y había para ahorrar. Pero ¿qué es lo que pasó ahí?
Bueno, la inflación. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que estamos acostumbrados, entre más tenemos, más gastamos, más gastamos. Por eso, diariamente tú tienes que estar jugando con los números. ¿Qué quiere decir esto? Viendo dónde te dan más barato, ¿sí? Viendo qué es lo que te rinde más dentro de la nutrición, qué es lo que te rinde más. Y de esta manera tú vas a poder estabilizarte, que la inflación en tu casa no se dispare hacia arriba. Y ahora, como estás comiendo para la honra y gloria de Dios, va a haber menos enfermedades, va a haber más posibilidades de que ahorres. Cosas, hermanos, que podemos nosotros realizar con la ayuda de Dios y que debiéramos de realizar con la ayuda de Dios, porque cuando llegue la hambruna, aquellas personas que hoy logremos lo que estamos diciendo, sí van a sufrir, pero no de tal magnitud como aquellos que no tienen dominio propio y todo el día se la pasan comiendo. No tienen dominio propio, no tienen fuerza de voluntad. Días atrás estuvimos hablando de la disciplina, ¿se acuerdan? ¿Qué es una persona disciplinada? Bueno, le dicen, mira, te voy a dar esto que te gusta. Y si ya comió, ¿qué va a decir? A ver, hermanos, vamos a esperar que miren los caballos y ya ahorita ya seguimos. Si tú y yo somos una persona disciplinada y te enseñan algo que te gusta, ¿qué vas a hacer? No, ahorita no, acabo de comer. Pero si eres una persona indisciplinada, acabas de comer, andas bien, y te ofrecen algo, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes otro? ¿Me hago entender? Sí. Y entonces te hablan, eres una persona disciplinada y te dicen, mira, estoy haciendo esta rifa, ¿qué vas a hacer? Dame 2 boletos, 3 boletos. ¿Sí? Eres una persona indisciplinada y te dicen, mira, te vendo unos zapatos, ¿qué vas a hacer? Pues los vas a comprar, eres indisciplinado. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto? Bien. Hermanos, cuando hablamos del trabajo, que ya hablamos también tiempo atrás, semanas atrás, pero vamos a tocar un poquito porque va relacionado con esto. Van 2 frases, hermano. Vamos a esperar a que haya menos plática por ahí atrás. Hay dos frases también. Noten la primera. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿Cómo ven? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Y saben, hermanos, que hay mucha gente que hace tiempo, me voy a brincar a la otra frase de atrás. ¿Sí? Hay mucha gente que antes comía para vivir, pero hoy vive para comer. ¿Sí? Así pasó. Eso involucra más gastos, eso involucra más desórdenes, eso involucra más enfermedades. Pero con las comodidades de nuestro tiempo, bueno, pues ahí llegó. Y en el trabajo pasó lo mismo. Hace algún tiempo, no mucho tiempo, pero hace meses, tal vez, años, no muchos, donde la gente trabajaba para vivir. Pero hoy en día hay mucha gente que ¿qué está haciendo? Vive para trabajar. Toda aquella persona que vive para trabajar no es otra cosa que es un esclavo de ¿qué? Del trabajo. No hay tiempo para estudiar Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para salir a predicar, porque está viviendo únicamente ¿para qué? Para el trabajo. Y ahí debiéramos evitar llegar ahí. Una persona que vive para trabajar, ¿es una persona que está trabajando en exceso o no? Sí, está trabajando en exceso porque vive para trabajar. Ese es su Dios. Ese es el por qué él trabaja. Ahora, esta persona, Marco, tal vez tenga más dinero, pero tal vez también le van a llegar más que enfermedades. De lo que estamos hablando. ¿Sí? Por eso, hermanos, es el plan de Dios que tú y yo
comamos para vivir. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Que comamos para vivir. Por eso el plan de Dios es que tú y yo trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar, ni vivamos para comer, porque finalmente eso se convierte en ídolos, nos van a quitar dinero, nos va a perjudicar porque van a llegar más enfermedades y cuando vengan las hambrunas, cuando vengan las pestes, no vamos a tener mucho que hacer. El hacer cosas, cambios, es ahora. Ahora, hermanos, ahora tú y yo podemos hacer cambios benéficos para nuestra salud, para la salud de tu familia, para la salud de tus niños. Cuando llegue aquello, tal vez ya no se puede hacer nada. Si a esto le agregamos el tipo de trabajo que tenemos, si a esto le agregamos todo aquello que dice Dios que no se debe de hacer por nuestro bien, pero que nosotros lo seguimos haciendo, y me refiero a los hábitos, me refiero a las costumbres que a veces tenemos, no nos va a ir nada bien cuando llegue aquello, hermano, no nos va a ir nada bien. Por eso, hermano, pensemos, ¿cuál es el plan de Dios? Ya lo dije, bueno, que tú comas para vivir y no vivas para comer. ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para mí? Que trabajemos para vivir y no que vivamos para trabajar. Debemos de vivir para Dios, ¿sí? Debemos de comer para Dios, para que sea la honra y la gloria siempre Él, en la comida, bebida y todo lo que hagamos, ¿sí? Hermanos, pongámoslo en práctica, vamos a ahorrar dinero, pongámoslo en práctica, vamos a ser más felices, pongámoslo en práctica, hermanos, y ustedes van a ver los beneficios tan grandes que puedes tener tú y puede tener tu familia y aún tus vecinos. Que Dios los bendiga. Amén.